y si ya, por favor, también que los hermanos que nos están acompañando de forma virtual, vamos a orar y empezamos con el estudio. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por permitirnos estar reunidos tanto presencial como virtualmente, Señor. Es un nuevo reto, es una nueva costumbre, Señor, que debemos adoptar hasta el momento que tú lo decidas. Ayúdanos para abrir nuestra mente, nuestro corazón. Dirige, Señor, mis palabras también, para poder hablar lo que tú quieres, Señor, de tu palabra, para conocerte, para entenderte un poco más, Señor, con la finalidad de adorarte y tener provecho para nuestra vida, Señor, diaria, porque tus atributos que son comunicables debemos expresarlos también nosotros, Señor, en nuestra vida. Bendícelo, Señor, bendice este tiempo, dirígenos en cada aspecto de nuestra vida. En tu santo nombre, Cristo. Amén. Bien, hermanos, como decía, ¿no? Hoy nos toca hablar de Dios es paz. Y la verdad es que es un poquito complejo de repente entenderlo en su magnitud, porque la Biblia no da mucha luz, no da mucho detalle sobre el concepto de lo que es paz. Pero ¿alguna vez ustedes han escuchado acerca de la Guerra Fría? Para empezar. No es muy común, algunos sí, otros no. ¿A qué se refiere la Guerra Fría? Yo recuerdo cuando nos enseñaban esto en la universidad o en el colegio, decían, acabada la Segunda Guerra Mundial en 1945, ¿qué pasó? Declararon una aparente paz mundial, ¿no? O sea, la guerra terminó, todos regresaron a sus sitios, a sus lugares, celebramos la guerra. Pero internamente, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó con los aliados de Estados Unidos y los aliados de Rusia? Ellos seguían desarrollando armas, ellos seguían buscando cómo mejorar cada uno. Empezó una competitividad de que yo soy mejor que tú y de que, ¿sabes qué? Si en un momento nos enojamos, yo te puedo atacar y yo voy a responder. Entonces mi pregunta es, ¿había paz? ¿La humanidad tiene paz? No, ¿verdad? Romanos 3:12 dice esto, que todos, en realidad el corazón del hombre, sin importar lo que haga por sus propios medios, jamás llegará a tener paz, ¿no? ¿Por qué? Porque no considera a Dios en su vida. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque sin Dios no hay paz. ¿Y quién es Dios? Dios es la paz. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a entender la paz? Para nosotros, ¿qué significaría lo que es paz? ¿Puedes pasar la otra? ¿Qué podría significar paz para nosotros? Hay algunos conceptos que he ido sacando. Tranquilidad, satisfacción, prosperidad, bienestar, descanso. Tal vez en su mente ustedes tienen algunos otros conceptos, ¿no? Que nos podría ayudar. ¿Qué es paz? ¿Qué es para nosotros la paz? Pues bien, todas son parte de la paz, pero ninguna, independientemente de las otras o de forma aislada, lo es. Es decir, paz es todo un conjunto de atributos, de acciones. No, la paz no solamente es estar en quietud, la paz no solamente es estar tranquilo, la paz no solamente es tener prosperidad, sino es encontrar todo en un solo lugar. Entonces, recordemos, hermanos, que cuando nosotros hemos ido estudiando los atributos de Dios, cada atributo de Dios muestra un área o un aspecto del carácter de Dios, ¿no? Donde cada uno de ellos funciona en perfecta sincronía y armonía. Hemos ido viendo varios atributos a lo largo de esto, ¿no? Omnipresencia, omnipotencia, espiritualidad, invisibilidad. A ver, ayúdenme, hermanos. Eternidad, unidad, varios, ¿no? Ahora, hermanos, imagínense si uno de estos no funcionara o no se estuviera en armonía y en perfección el uno con el otro. ¿Sería Dios? No, ¿verdad? Porque Dios es perfecto. Y tal vez a esta perfección, a esta parte armónica, nosotros le podríamos decir que es la paz de Dios. Es decir, a esta armonía perfecta entre todos los atributos es la paz de Dios. La paz real es tener la plena confianza en que Dios tiene el control de todo lo que puede suceder en nuestra vida. Porque Dios es perfecto, porque Dios tiene el control de todo, porque Dios es omnipotente, es omnipresente, porque Dios es espíritu, porque Dios es verdad, porque Dios es unidad. Entonces, todos los atributos de Dios unidos representan una paz íntegra, una perfección, la cual Él quiere compartir con nosotros porque este es un atributo comunicable. ¿Puedes continuar? Ahora vamos a ver tres aspectos nada más.
¿Cómo es la paz de Dios? ¿Cómo Dios nos transmite su paz a nosotros? Obviamente porque Dios quiere que nosotros, sus hijos, podamos tener esa paz. ¿Y cómo se va a ver reflejado en nuestras vidas? Adelante, Joseph. Dios es paz. Hay algunos versículos, hermanos, que he sacado. No lo vamos a leer todos por un tema de tiempo, pero si gustan, aquí en la parte baja está, ¿no? Romanos 15:33, Romanos 16:20, 1 Tesalonicenses 5:23, Hebreos 13:20, empiezan con la misma frase. Dice, y el Dios de paz, ¿no? Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Y el Dios de paz aplastará a Satanás. Y el mismo Dios de paz los santifique. Y el mismo Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo es el gran pastor de las ovejas. El mismo Dios de paz. La Biblia, Dios mismo, se llama así, el Dios de paz. En toda su magnitud, Dios es el Dios de paz. Hay un hermano estudioso, de repente algunos hermanos que estudian han leído algunos libros sobre Wayne Grudem, ¿no? Él tiene un concepto interesante, dice que Dios en su propia naturaleza o esencia, estoy parafraseando, creo que no es el micrófono. Este está normal, sí. Se acopló. Ya, perdón, hermanos, bueno, parte de la tecnología, ¿no? Entonces, este hermano dice esto, ¿no? Que Dios en su propia naturaleza, es decir, en su esencia, en su ser, en todo su accionar, está separado de toda confusión o desorden. Es decir, en Dios no hay cabida para el desorden, no hay cabida para la confusión, si no dejaría de ser de Dios, obviamente, ¿no? Pero siempre en constante actividad. A nosotros, ¿qué se nos ha metido en la idea en la cabeza? De que paz es quietud, es tranquilidad. Paz es estar sin hacer nada, ¿no? Cuando muchos nos dicen, ¿tú cómo te imaginas teniendo paz? Ah, ya, yo me imagino, no sé, en una cascada, en el campo, echado sin hacer nada, sin lluvia, todo soleado, todo templado. No, no, la paz no es el hecho de que no haya actividad, ¿no? Dice Dios que está en constante actividad, en innumerables acciones bien ordenadas, plenamente controladas y en simultáneo. La paz quiere decir que en medio de todos los atributos de Dios, en medio de todo lo que Él esté haciendo, en medio de todo su accionar, es perfecto, no se contradice, no se confunde, no hay nada de desorden en Él. ¿Qué es lo primero que Dios hizo al crear el mundo? Lo ordenó, ¿no? Dios es un Dios de orden, por eso es que decimos, hoy el atributo de Dios es paz u orden. Hermanos, esto me lleva a mí a pensar en esto, que es una razón más que suficiente para exaltar y adorar a Dios. Porque siendo Él la paz perfecta en todo su esplendor, ahora Él quiere compartir esa paz con nosotros. El Dios de paz, que se menciona en la Biblia unas aproximadas 500 veces, dice, más o menos 500 veces se menciona la palabra paz en la Biblia. En todo su esplendor, en toda su integridad, Dios de paz, ahora quiere que esa paz la tengamos nosotros, quiere compartir con su creación. Entonces, cuando pensemos en nuestro Dios de paz, pensemos ahora sí en el plan de salvación. Porque mi introducción, ¿a qué apuntaba? La Guerra Fría, la guerra, el conflicto que hay entre los hombres, también lo tiene el hombre con Dios a causa de nuestro pecado. Entonces, Dios, siendo paz, quiere la paz con su creación, quiere unir nuevamente al hombre y a Dios. Entonces, Dios quiere que todos seamos salvos y que estemos en paz con Él y vamos esa paz los unos con los otros. Bien, hermanos, hasta aquí vamos bien. Como decía, es un poco complejo porque la Biblia no define exactamente qué es la paz, ¿no? No hay una definición exacta, pero es la integridad, la sincronía, la perfección que Dios tiene en todo su esplendor y que ahora quiere darlo a nosotros. Por eso es que vamos aquí, ¿no? Miren este cuadrito, yo recuerdo la vez pasada que me tocó también sobre la invisibilidad de Dios, que Dios es invisible. Vemos los atributos de Dios tanto en los incomunicables como en los comunicables. Hoy estamos viendo que Dios es paz. ¿Y cómo se relaciona Dios, el atributo de Dios con paz, unos con otros? Por ejemplo, no podemos hablar que Dios es paz si es que Dios no fuera unidad. Si es que no sea un Dios trino en su unidad, no podríamos hablar de paz. Dios es paz porque es espíritu.
Dios es paz porque es omnisciente, porque es sabio, porque su voluntad es perfecta. O sea, la paz de Dios se relaciona en cada área de los atributos de Dios, incomunicable en su ser, en sus atributos mentales, en sus atributos de propósito, en sus atributos de sumarios. Es una sincronía perfecta de todos los atributos. Él no está quieto, Él no está sin hacer nada, pero en todo su accionar, Él es perfecto y tiene paz. La siguiente, por favor, Dios. Entonces, ¿cómo Dios nos transmite su paz? La respuesta es muy sencilla y todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Por qué razón estamos aquí? Gracias a Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Isaías 9:6 dice esta, ¿no? Que un niño nos es dado. ¿No? ¿Recuerden? ¿Qué nombre le dan a Jesucristo? Príncipe de paz. Yo no me entendía este título que se le da a Jesucristo hasta este momento. ¿Por qué? ¿Por qué el príncipe de paz? Ok, sí, correcto. Porque Él viene trayendo la paz, porque Él es Dios mismo, Él es paz, y la única forma de transmitirlo es que Él haya bajado a la tierra y entregue esa paz a nosotros los hombres. Ahora, nuestra realidad como hombres, ¿cuál es? Estamos destituidos, estamos lejos. La secuencia de los versículos de Romanos, ¿no? Los hermanos que hacen evangelismo lo saben esto. Romanos 1:18. La ira de Dios se revela contra los impíos. Romanos 3:12. Todos se han desviado, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:23. Porque todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Romanos 10:9-10. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermanos, no podemos hablar de la paz de Dios si es que no hablamos primero de que Jesucristo nos lo está entregando. ¿Cómo nosotros podemos obtener la paz si no llegamos a Cristo primero? Hay una enemistad, hay una guerra, no tenemos paz para con Dios. Sin embargo, Jesucristo nos ha traído esa paz por su obra en la cruz. Para poder alcanzar la paz de Dios, hermanos, y esa verdadera y poder experimentarla, primero hay que aceptar a Cristo. Ahora yo tengo una pregunta, hermanos. De repente para las personas que nos están visitando ya con cierta frecuencia, ¿en verdad quieren gozar de esa paz de Dios? Dios es paz en su totalidad. Creo que ya es hora de tomar una decisión de entender, ¿no? Porque nadie alcanzará la paz de Dios sin primero llegar a conocer a Jesucristo. Hermanos, si aún no hay paz en nuestras vidas, si aún hay intranquilidad en su corazón, es por diferentes motivos, ¿no? Cada uno conoce en forma personal. Puede ser en la familia, en el trabajo, en la salud, en fin. Quien quiera conocer la paz de Dios, quien quiera experimentarla, primero tiene que llegar a Cristo. Si no, jamás encontraremos la paz de Dios. ¿Por qué? Romanos 5:1-2, por favor, la siguiente, Joseph, ¿qué es lo que dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Sin Cristo no hay paz. ¿Por qué? Porque Él es la paz. Él es el príncipe de paz, Él es Dios mismo. Y Él es el que nos entrega esa paz. Y Efesios 2:14-18 dice esto, ¿no? Porque Él es nuestra paz, es decir, Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Tuvo que soportarlo en su propia carne. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear a sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hermanos, yo no quisiera de repente que se malentienda esto. Venir a Cristo no nos quita los problemas. Venir a Cristo no nos resuelve por arte de magia las dificultades, los problemas, o nos da una paz inmediata, decir, uy, me entregué a Cristo y hoy ya tienes paz. No, por el contrario, en realidad un cristiano verdadero experimenta en su vida diaria rechazo, discriminación, burlas, injurias, se aprovechan de la bondad de uno, nos quieren ver por tontos,
Es más, incluso los mismos amigos que de repente tenemos, los compañeros de trabajo, en el estudio, incluso la familia directa y más cercana, nos va a estar acusando y son cosas que para el mundo le va a quitar la paz, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tenemos problemas y dificultades? Andamos intranquilos, estamos pensando en una u otra cosa. ¿Y cuál es la diferencia entre el mundo y los cristianos, las personas que no tienen a Dios y nosotros? Dicen, nosotros sí tenemos paz. En medio de las dificultades, en medio de los problemas, ¿quién es nuestra paz? Jesucristo. Dios es nuestra paz. ¿Pero por qué? ¿Porque yo no tengo problemas? No, por el contrario, porque mi confianza está puesta en Dios, el Dios perfecto, el Dios poderoso, el Dios omnisciente, el que lo conoce todo, el que está pendiente de mis necesidades, el Dios hecho hombre que sufrió lo mismo que nosotros estamos sufriendo, es el que tiene el control de nuestra vida. Entonces yo puedo tener problemas de repente económicos, puedo tener problemas de salud, puedo tener problemas de repente circunstanciales, pero puedo descansar tranquilo en el Señor porque sé que Él tiene el control. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios tiene el control, hermano. Y es cuando podemos decir nosotros que hemos experimentado la paz de Dios. Porque cuando hay un problema grande, porque cuando hay una dificultad, ¿a quién acudimos? ¿Al psicólogo, al vecino, al amigo, al papá, a la mamá? No, ¿verdad? Debemos acudir primeramente a Dios, que es el que tiene la razón. Filipenses 4:7 dice esto, ¿no? La paz de Dios es inexplicable. Entonces, hermanos, para poder alcanzar la paz de Dios una vez más, esa paz verdadera y poder experimentarla, primero que hay que hacer, aceptar a Cristo. Amigos que nos visitan, que de repente aún no toman una decisión, quienes están en su pantalla, quienes están en casa o quienes están aquí, Dios nos da una oportunidad más para experimentar esa paz real y verdadera, la que nos deja poder decir, Dios tiene el control de todo. Hay que entregar nuestra vida a Cristo, hay que conocerlo primeramente a Él. ¿Puedes pasar, Dios, a la siguiente diapositiva? Bien, ¿cómo se refleja la paz de Dios en los creyentes? Un creyente experimenta la paz de Dios en medio de las circunstancias, sean buenas, difíciles, duras, tristes, dolorosas, etc. La paz de Dios, hermanos, no está condicionada a ninguna situación especial, sino a la comunión que tengamos con Dios. ¿Cómo vamos a experimentar la paz con Dios? Depende de cómo esté nuestra comunión con Él. ¿Qué es lo que nos roba la paz? ¿Qué es lo que nos quita la paz de Dios? Principalmente, claro, es el pecado, ¿no? Cuando más lejos estamos de Él, menos vamos a conocer. Leí un ejemplo interesante, ¿no? Dice que un señor llevó a su hijo, estaban en el campo y vieron pasar un avión. Y decía, hijo, ¿de qué tamaño es el avión? Uy, papá, decía, es muy pequeño. Entonces él lo llevó al aeropuerto y le dijo, ahora sí dime, ¿de qué tamaño es el avión? Y el niño lo vio un avión inmenso. Dijo, lo mismo pasa con Dios. Cuando estamos lejos de Él, lo vamos a ver muy pequeño, no vamos a experimentar lo que Él es. Pero cuando estamos cerca de Él, vamos a conocer esa realidad inmensa de lo que es Dios verdaderamente. Entonces, hermanos, nuestra paz y la paz que experimentamos va a depender de la comunión que tengamos con Dios. Y básicamente en los creyentes, muy aparte de otros aspectos, genera tres cosas. Confianza en el Señor, que seamos pacificadores, que amemos, busquemos y disfrutemos la paz. Ya son cosas prácticas para nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, la confianza en el Señor. ¿Puedes avanzar, Joseph, por favor? Filipenses 4, del 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos. ¿Cuántas veces hemos usado este versículo? Hasta los jueves de oración, ¿no? Cuando queremos dejar algo en manos de Dios, usamos mucho estos versículos. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de vosotros, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es interesante. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué a veces nos dicen que nosotros somos medios locos, no medio raros? No nos entienden. Tienes problemas, no tienes trabajo, de repente, por hacer lo bueno te calumnian, por hacer lo bueno te sacan del trabajo, se aprovechan de ti. Pero esos sufrimientos por ser cristianos se basan en esto.
La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Cuando hay paz con Dios, vamos a estar gozosos, vamos a estar tranquilos. Un creyente que tiene paz confía en el Señor en todo aspecto y en toda situación. Hermanos, esto meditemos nosotros. ¿Qué está pasando en nuestra vida en este momento? ¿No? Me anima mucho saber de hermanos que están afrontando dificultades de salud, económicas, con la misma situación que vivimos en la pandemia, ¿no? ¿A qué familia no le ha afectado el COVID? O si alguien se ha contagiado, ¿qué pasaba por su mente? ¿Acaso no era un momento de acudir a Dios y decir, Dios, dame paz, dame tranquilidad? La confianza en el Señor es lo que nos va a dar la paz. ¿Tenemos esa confianza en el Señor, hermanos? ¿Somos capaces de dejar todo en manos de Dios? ¿O estamos apresurando, no? No, Dios tiene su tiempo y Dios actúa en su momento. Pero yo como soy imprudente quiero hacerlo ya. Y eso me puede llevar a ciertas acciones que no son muy buenas, ¿no? Entonces, hermanos, la primera cosa que produce en nosotros como creyentes la paz de Dios es confianza en el Señor. Si salimos de aquí esta mañana, vamos a pensar, para tener paz con Dios, debo confiar en el Señor. Todos mis problemas, todas mis dificultades, dejarlas en el Señor. ¿Se van a solucionar de inmediato? No, Dios actúa y toma su tiempo. Pero yo puedo confiar que el Señor tiene el control de todo. Y para confiar, ¿qué necesitamos? Obviamente, fe. Somos hombres de fe. Y por otra parte, vamos a ver que debemos ser pacificadores. Es otra consecuencia. ¿Cómo es de persona el mundo? Agarren una combi, una moto, entre 12, 1 de la tarde, camino al centro, y vean cómo es el tráfico y cómo es la situación y cómo es. O alguna vez cuando nosotros nos toca manejar, ¿no? Una motito lineal o una moto torito y que resulte que si no estás atento, ya resultamos en el planchador. Pero veamos esa actitud que de repente tiene el mundo y a veces nos contagia a nosotros, hermanos, porque descuidamos un poco este aspecto. Porque la paz de Dios, ese Dios que es lleno de paz y ya nos la transmite a través de Cristo, debe reflejar en nosotros que debemos ser pacificadores. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice entre hermanos, dice el domingo en la iglesia, dice en tu rebaño, el jueves de oración o el sábado. No, ¿verdad? ¿Con quién debemos tener paz? Con todos los hombres. Pero hermano, no es cristiano, no es creyente, mira cómo me trata, mira lo que me hace, ¿yo cómo puedo tener paz? Si es posible, en cuando dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. ¿Cómo nos llevamos con nuestros vecinos? ¿Nos ven como hombres de paz? ¿Nos saludan todos o de repente hay una enemistad, nos miran mal, nos miran feo? Hermanos, este es un tema para meditar en nuestra propia vida. Si tenemos un Dios de paz al cual hemos conocido a través de Cristo, nosotros debemos procurar la paz también en ese aspecto. 1 Tesalonicenses 5:13, no tener paz entre vosotros, y habla en la iglesia, en la unidad de mantener esa paz dentro de la iglesia. 1 Pedro 3:11 dice, apártense del mal, hagan el bien, busquen la paz y síganla. Pedro agrega otro aspecto. La paz no solamente es este momento, el ratito que yo estoy concentrado. Seguirla, buscarla, anhelarla. Salmo 34:14 dice, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. La paz no es de un momento, como decíamos al principio. Dios está en constante actividad. Sus atributos, Él está pendiente de todo. Y aún así es paz en sí mismo. Ahora nosotros busquemos la paz, sigámosla, practiquémoslo cada día de nuestra vida. Hermanos, ¿estamos viviendo en paz los unos con los otros? Queda en cada uno de nosotros examinar nuestra vida ahora. Si es que me llevo mal con alguien, de repente si alguien cree que somos problemáticos, o si somos muy fosforitos, ¿no? De repente rápido reaccionamos, nos encendemos. ¿Cómo nos estamos llevando con la familia, con los compañeros de trabajo, con las amistades, con tus vecinos? ¿Cómo estamos nuestra relación dentro de la iglesia? Y por último, hermanos, otra cosa que refleja la paz de Dios en nosotros como creyentes es que el cristiano que ha experimentado la paz de Dios ama, busca, disfruta la paz, se acuesta en paz, incluso el Salmo dice que hasta muere en paz. Ahora, hermanos, hablar de la muerte en nuestra coyuntura se ha vuelto muy común, ¿no? Es
en este contexto que estamos, hablar de muerte es hablar de un tema común. ¿Cuántos muertos diarios hay en el Perú por el COVID? ¿Cuántos muertos hay en Cajamarca? ¿A cuántas familias no les ha tocado? Y es interesante que en nuestra realidad, Dios no lo permita, pero está muy latente, muy cercano a nosotros, sea nuestra familia o nosotros mismos, sino que también cuidamos nuestra vida. Zacarías 8:19 dice, amen pues la verdad y la paz. Un creyente ama la paz porque Dios es paz, y si decimos amar a Dios, debemos amar la paz y practicarla. Un creyente verdadero busca la paz, Salmo 34:14, ¿no? Lo que ya leíamos. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Dice un creyente verdadero, disfruta la paz. Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz hay para aquellos que aman tu ley. Para quienes aman a Dios, para quienes estamos buscando agradarle cada día, ¿qué va a haber? Paz. Entonces, la paz no solamente es un hecho inmediato, la paz hay que buscarla, hay que practicarla, hay que amarla, hay que seguirla. Dice Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué razón? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El salmista no se acuesta en paz y no descansa en paz porque no tiene problemas, sino porque sabe que él está confiando en Dios. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En la noche, ¿cuántos de repente alguna vez hemos tenido insomnio, no hemos podido dormir? La preocupación, el trabajo, las deudas, la enfermedad. Dice el salmista, en paz me acostaré, ese mismo dormiré, porque solo Jehová tú me haces vivir confiado. Ojo, hermanos, no quiere decir que nos despreocupemos y nos desentendamos de todas nuestras responsabilidades, pero lo primero es confiar en Dios, y al acudir a Dios, Él nos dará también la solución. Y el último, me llamó la atención mucho esto, ¿no? Un creyente verdadero muere en paz. ¿Cuál es la diferencia entre una persona del mundo cuando muere y un cristiano, un creyente cuando muere? ¿Qué es lo que hace la del mundo? Venga, ¿sabes qué? Reparte este terreno, el otro, ¿sabes qué? No, tengo tanto en el banco, vengan a hacer esto, y al siguiente día de fallecidos ya los hijos están peleando. Un creyente cuando muere lo primero que hace es reflejar que ha vivido en paz. Agradece al Señor por vivir en paz. Creo que ya hermano Will y otros hermanos conocen experiencias de hermanos que han pasado a la presencia del Señor en este aspecto y los ven con una paz, con una tranquilidad, con un amor al Señor en el que pueden decir, he peleado la buena batalla y ahora pueden morir en paz. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. ¿Cuál es el final dichoso para aquellos que tenemos paz con Dios? ¿No es acaso la salvación? ¿No es esa esperanza gloriosa que nosotros vamos a tener en el cielo de estar con el Dios eterno? Hermanos, si cumplimos con esos aspectos de nuestra vida diaria, tengamos cuidado, no dejemos de reflejar la paz de Dios en nuestra vida. Yo sé. Ya para terminar, hermanos, lo que me ha animado a mí de estudiar la paz de Dios es que veo un Dios perfecto en todo el sentido de la palabra, donde todos sus atributos funcionan de una forma armoniosa, sincronizada, no hay desorden, no hay confusión, no hay nada que le afecte la paz de Dios. Es por eso que Él es la paz. Entre el hombre y Dios, como decíamos, por su propia naturaleza pecaminosa, está separado de Dios. Y es Jesucristo quien nos pone en paz con Dios mediante su sacrificio en la cruz. Este es un llamado, hermanos. De repente, quienes ya somos parte de la iglesia, quienes hemos tomado un compromiso, una decisión con Cristo, ya hemos experimentado eso. Pero quienes nos están visitando, quienes aún no toman esa decisión, quienes desean conocer más del Señor, quienes desean experimentar esa paz, tenemos la oportunidad hoy de acercarnos a la persona que nos invitó, de acercarnos de repente al líder del rebaño al que asisten virtualmente, a uno de los ancianos, a uno de los líderes de la iglesia. Y pongámonos a cuenta con el Señor, porque sin Cristo no va a haber paz. Podremos tener tranquilidad momentánea, pero jamás encontraremos esa paz verdadera.
Todo creyente verdadero experimenta la paz de Dios indistintamente de las circunstancias en las que se encuentra. Hermano, es eso ya para nosotros como creyentes. ¿Hay algo que nos quite la paz? ¿Hay algo que nos está descuidando? ¿Nos está robando la paz de Dios? Recordemos el ejemplo del niño y el avión, ¿no? Mientras más cerca de Dios, mientras más cercanos estemos a Él en comunión, más grande lo vamos a ver, más paz vamos a experimentar. El creyente debe reflejar la paz de Dios todos los días, siendo dependientes de Cristo, poniendo nuestra confianza en Él, siendo pacificadores, viviendo, buscando, disfrutando, amando, incluso al descansar, seamos pacificadores. No pacíficos, no tranquilos, pacificadores, busquemos la paz. Y en medio de nuestras actividades, en medio del trabajo, en medio de la familia, en donde nos encontremos, buscar ser pacificadores. Entonces, hermanos, hay motivo de adoración, hay motivo de gratitud, hay motivo de reflexión en nuestra vida, porque Dios es paz en su totalidad. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Tal vez en nuestra mente, Señor, y en el poco conocimiento que podamos tener, se nos es un poco complicado entender a profundidad lo que tú eres, Señor, porque eres Dios mismo, porque eres un Dios grande y perfecto. Y mi mente limitada, Señor, no lo va a llegar a entender, pero quiero adorarte, alabarte, Señor, porque hasta donde tú nos das luz, hasta donde tú nos quieres enseñar, eres un Dios de paz, que transmite paz, que nos llena, Señor, y anhelamos ese momento en el que estemos contigo. Tal vez aquí en la tierra, Señor, por el pecado, por la propia naturaleza que nosotros tenemos, estamos viendo solamente destellos de tu gloria, destellos de paz, Señor, que tenemos al confiar en ti, porque aún hay cosas que nos quitan y nos roban esa paz. Pero en el momento en el que estemos contigo en el cielo, Señor, cuando gocemos de estar en la plenitud, entenderemos que la paz eres tú y que no es una tranquilidad, que no es una quietud, sino por el contrario, es el adorar, es el exaltar, es vivir para ti, Señor. Ayúdanos a poner nuestra confianza en ti, Señor, que nuestros problemas, las dificultades que tenemos en este momento no superen la paz que tú nos puedes dar por la confianza. No se va a solucionar inmediato, no es arte de magia, Señor, es confianza, es seguridad, es fe la que debemos poner en ti, Señor, y que eso mueva nuestros corazones ahora. Gracias, Cristo Jesús, lo dejamos todo en tus manos, porque esa es la paz, la confianza en que tú tienes el control de todo. Gracias, Señor, en tu santo nombre. Amén. Amén.